Ahora que ya hemos visto el concepto de curvatura, vamos a ver ejemplos del cálculo de la curvatura de algunas curvas. Vamos a empezar con la curvatura de una recta. Todos sabemos que una recta tiene curvatura cero en cualquier punto, no cambia de dirección la curva o la recta en ningún punto, pero igual vamos a calcular de manera analítica esa curvatura según la fórmula que tenemos, ¿no? O sea, necesitamos la velocidad de cambio de dirección de un vector tangente unitario respecto a la longitud de arco o sea, la derivada de la tangente unitaria respecto a la longitud de arco o la segunda derivada de la parametrización natural de la recta. Podemos construir rápidamente la parametrización natural de una recta que pase por el punto A y sea paralela al vector B. Entonces esa parametrización será A más S veces el vector B entre su norma. Ahora sí necesitamos que este vector que nos da la dirección sea unitario para que la variable S indique distancia recorrida a lo largo de la recta. ¿No? Antes, cuando armábamos una parametrización de una recta, necesitaba punto de paso y vector dirección y no me interesaba el tamaño del vector dirección. Ahora sí, puesto que mi variable S es longitud medida a lo largo de la recta, entonces el vector dirección debe ser unitario. Bueno, entonces ya tenemos rápidamente, miren, hemos obtenido la parametrización natural de una recta que pasa por el punto A y es paralela al vector B. Divido el vector B para hacerlo entre su módulo para hacerlo unitario y podemos construir la parametrización natural. Una vez que tenemos, bueno, aquí comento que el vector que nos da la dirección debe ser unitario, ¿no? Y ese nos da la distancia a lo largo de la recta medida desde el punto A. Si ese es 0, estoy en el punto A. Si ese es positiva, estaré en algún punto hacia el lado al que apunta B. Y si ese es negativa, estoy o he caminado en el sentido contrario al que apunta el vector B. Para calcular entonces la curvatura necesito la segunda derivada de la parametrización natural. Entonces esta es la parametrización natural. Miren, aquí aparece S solamente, la variable en este término. Si yo derivo entonces respecto a S me va a quedar B entre su módulo. Aquí está B entre su módulo. Vuelvo a derivar, como esto ya es un vector constante, vuelvo a derivar, me sale el vector 0. Y el módulo de la segunda derivada de la parametrización natural es la curvatura, me sale 0 para cualquier valor de S. O sea, en cualquier punto de la recta. Y algo que ya nosotros sabíamos, ¿no? Y es así porque el vector tangente no cambia de dirección, ¿no? Veamos otro ejemplo. La curvatura de una circunferencia. Nos piden la curvatura de una circunferencia cuyo dominio es de 0 a 2pi a, 2pi a. Aquí hay un error, ¿no? Entonces la parametrización natural de la circunferencia debe ser esta, ya se puede calcular, no es problema esta, la podemos calcular, la parametrización natural. Una vez que tenemos la parametrización natural para calcular la curvatura, calculamos la primera derivada, ¿no? Entonces sería menos a coseno de S entre A por 1 entre A, se simplifica, disculpen, menos seno, ¿no? Menos A por seno de S entre A por 1 entre A, el A se simplifica y me queda solo menos seno de S entre A, y aquí me quedaría coseno de S entre A. Vuelvo a derivar y me sale menos 1 entre A, coseno de S entre A, menos 1 entre A, seno de S entre A. Y el módulo de esto, de este vector segunda derivada, es 1 entre A. Entonces calculo el módulo de la segunda derivada, eso es la curvatura, y me sale 1 entre A. ¿Qué quiere decir esto? Primero observamos que no depende de S. La curvatura de la
circunferencia no depende de ese, es decir, en cualquier punto tiene la misma curvatura. Quiere decir que en cualquier punto cambia de dirección con la misma velocidad. Y otro detalle importante, ¿no? Que la curvatura es el inverso del radio de la circunferencia. Entonces, para una circunferencia, la curvatura es el inverso del radio de la circunferencia. Quiere decir que si yo tengo dos circunferencias, una de radio A y otra de radio B, y A es mayor que B, la de radio A tiene menor curvatura que la de radio B. O sea, a menor radio, mayor curvatura para la circunferencia. Esto ya lo mencioné, ¿no? La curvatura es el inverso del radio y cambia de dirección a velocidad constante. Ahora, la definición que hemos dado de curvatura es, digamos, simple de entender, ¿no? Veo la dirección del vector tangente, con qué velocidad cambia respecto a la distancia recorrida, ¿no? Yo voy caminando por la curva de un punto a otro, mido cuánto cambió de dirección el vector tangente, divido entre la distancia que recorrí y esa es una velocidad de cambio. Y el límite de eso, cuando la distancia recorrida a lo largo de la curva tiende a cero, me da la curvatura. Entonces, de allí surgió la necesidad de trabajar con la parametrización natural, porque genera vectores tangentes siempre unitarios, la derivada de h, ¿no? Y la segunda derivada de h es el módulo de la segunda derivada es la curvatura. Pero hay un problema. En realidad, no todas las curvas o no todas las funciones vectoriales son simples, lo suficientemente simples como para calcular la parametrización natural. ¿No? Ya hemos visto que hay que hacer, hallar la función longitud de camino, hallar la inversa, componer, ¿no? Entonces, no siempre es fácil armar la función longitud de camino o hallar su inversa, a veces es prácticamente imposible. Pero el concepto de curvatura o la curvatura es una propiedad de todas las curvas. No debe depender de la parametrización que yo utilice para generar la curva. Esto implica, ¿no?, que debe haber una manera de hallar la curvatura de una curva a partir de una parametrización cualquiera, no necesariamente la parametrización natural. Y si la hay, ¿no? Hay una fórmula para hallar, existe una fórmula para hallar la curvatura de una curva a partir de una parametrización cualquiera, que eso sí tiene que ser dos veces diferenciable, ¿no? Tiene que tener la segunda derivada continua. Y vamos a dar directamente la fórmula, no la vamos a deducir. Si yo tengo una parametrización de R a R3, ¿no?, de un camino regular que siempre tenga dirección tangente definida, dos veces diferenciable, la curvatura está dada por esta fórmula. Entonces aquí tenemos una limitación, ¿no? Esto valdría para curvas de R a R2 y de R a R3, porque aquí miren aparece un producto vectorial y nosotros tenemos definido el producto vectorial solamente en R3. Si mi curva está en R2, y ya hemos dicho, la miro a ese R2, lo miro como un subespacio de R3, agrego una tercera componente igual a 0, ¿no? Bueno, entonces esta es la fórmula para hallar la curvatura de una curva, ¿no?, a partir de una parametrización arbitraria dos veces diferenciable. Y vamos a ver ejemplos del uso de esa fórmula. Vamos a calcular la curvatura de una hélice. Entonces, aquí tenemos la parametrización de una hélice que se envuelve sobre un cilindro de radio A, ¿no? El cilindro tiene como eje el eje Z. Y la constante B va a servir para definir el paso de la hélice, ya hemos mencionado. Entonces, necesito, según la fórmula, la primera y la segunda derivada de la parametrización arbitraria. Aquí está la primera derivada, volvemos a derivar, me sale la segunda derivada de la parametrización de la hélice, donde t es un ángulo, ¿no? La interpretación geométrica de t de la variable es un ángulo.
Realizamos el producto vectorial. Nosotros necesitamos, ¿no?, la fórmula para la curvatura es producto, el módulo del producto vectorial de la primera por la segunda derivada, y abajo va el módulo de la primera derivada al cubo. Entonces aquí tenemos el producto vectorial, aquí f', f segunda, calculamos el producto vectorial, calculamos el módulo de este vector que resulta del producto vectorial, ahí lo tenemos. Me falta el módulo de la primera derivada. El módulo de la primera derivada lo calculamos sin ningún problema y reemplazamos en la fórmula para la curvatura, simplificamos y nos queda a entre a cuadrado más b cuadrado. ¿Qué observamos? Miren, nuevamente la curvatura de la hélice no depende de t. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier punto de la hélice la curvatura es la misma. Quiere decir que en cualquier punto la hélice cambia de dirección con la misma velocidad respecto a la longitud de arco recorrida, o sea, respecto a la distancia recorrida a lo largo de la hélice, ¿no? Y este es el mismo resultado de la curvatura obtenido a partir de la parametrización natural de la hélice, y tenía que ser así, porque esta propiedad, la curvatura es una propiedad de la curva, no es una característica de la parametrización de la curva, es una característica geométrica de la imagen de la función vectorial, ¿no? Otro ejemplo. Me dan ahora una función de R a R3 y me piden la curvatura de la imagen de esta función. Ya esta es una parametrización arbitraria. Si me dan una parametrización, ¿no?, ¿cómo reconozco yo si es la parametrización natural o no? A mí me han dado esta parametrización, ¿no? ¿Cómo sé si es la parametrización natural o no? El nombre de la variable no, digamos, no es una garantía, ¿no? Yo aquí puedo poner a esta f de s y 2 más s, 1 más s cuadrado, 3s más s cuadrado. Entonces, ¿cómo la letra, el nombre de la variable la puedo cambiar y no tengo, por lo tanto, obligatoriamente la parametrización natural? Para reconocer si una función vectorial dada es una parametrización natural, tendremos que calcular la derivada, luego el módulo, y si el módulo me sale constante igual a 1, esa función vectorial que me han dado es la parametrización natural. En este caso, ¿no?, yo calculo la derivada. Miren, la derivada de la primera función coordenada es 1. Aquí está. La derivada de la segunda función coordenada es 2t. Aquí está. La derivada de la tercera función coordenada es 3 más 2t. 3 más 2t. Entonces, si yo hallo el módulo de esto, no me va a salir 1, me va a salir 1 más 4t cuadrado, etcétera, y raíz de todo eso, ¿no? Entonces, esta obviamente no es una parametrización natural. Para hallar la curvatura de la imagen de f, entonces uso la fórmula de curvatura para una parametrización arbitraria, ¿no? Necesito el producto vectorial de la primera por la segunda derivada. Entonces, aquí está la primera derivada, la segunda derivada me sale un vector constante. Realizo el producto vectorial de la primera por la segunda derivada. Hallo el módulo de ese producto vectorial. Necesitaré también el módulo de la primera derivada. Aquí está. Y divido, ¿no?, este módulo del producto vectorial entre el módulo de la primera derivada al cubo. Simplificamos y nos queda esta expresión. Como ven, entonces aquí esto va a ser elevado al cubo, entonces nos quedaría todo esto a la 3 medios que está acá. Esto nos daría 2 raíz de 2, ese 2 se va a simplificar, quedaría una raíz de 2, parece que aquí falta una raíz de 2 en el denominador, ¿no? Repito, esto va a estar al cubo y va a ser 2 raíz de 2.
El 2 se simplifica con este 2, o sea, que va a ir acá en el numerador. Falta aquí una raíz de 2. Sería raíz de 11 entre raíz de 2 por todo lo que está aquí entre corchetes. ¿Qué vemos? Que esta curvatura depende de t. O sea, la curvatura de la imagen de f no es constante. Esta curva generada por f cambia su curvatura de un punto a otro, ¿no? Vamos a ver la imagen de la función f y vamos a ver la gráfica de esta función kappa, ¿no? Kappa es una función real de variable real, donde los reales que genera kappa tienen un significado preciso para nosotros, ¿no? Son la curvatura de la curva imagen de f en el punto f de t. Entonces, esta es la imagen, parte de la imagen, ¿no?, de la función f. Y vemos, ¿no?, aquí vemos que la curvatura cambia. Por decir, aquí tengo una curvatura y por acá veo que la curva tiene otra curvatura mayor, ¿no? Por acá otra vez casi parece ya que cambia muy lentamente de dirección la curva, o sea, la curvatura en esta zona también será menor. Entonces es una curvatura variable, ¿no? Tiene cierto valor y muy bajo, ¿no? Y se va haciendo más grande, alcanzará, aparece un máximo y luego empieza a disminuir y otra vez se hace pequeña. Y si yo grafico esta función kappa, obtenemos, miren, esta gráfica. Esta curva roja es la gráfica de la función kappa. Y vemos que la curvatura es pequeña al comienzo, ¿no? O sea, para t negativo, por menos infinito tiende a cero la curvatura, ¿no? Claro, t menos infinito estoy por acá, casi parece una recta, me acerco a cero, vengo en este sentido, por aquí estará el f de 0, ¿no? El f de 0 sería 2, 1, 0. O sea, el f de 0, miren, 2, 1 y 0. O sea, el f de 0 está sobre el plano XY. Entonces, alcanzo una curvatura máxima y luego otra vez tiende a disminuir. Por acá la curvatura es más pequeña y cada vez más pequeña. Y eso lo vemos claramente en esta gráfica de la función curvatura. Esta curva entonces, ¿no? Esta curva no tiene curvatura constante. Empieza con una curvatura muy pequeña, alcanza un máximo y luego tiende otra vez a cero. Vamos a ver ahora, aquí debería aparecer un video, pero lo vamos a ver en un momento, de cómo la curvatura se usa en áreas que uno ni se imagina, ¿no? Vamos a ver cómo se usa la curvatura en la biología. Vamos a ver un video donde se muestra un ser microscópico denominado este ser, ¿no? Miren, Dictyostelium discoideum. Vamos a ver el movimiento de uno de estos seres microscópicos. Aquí hay una foto de ese ser, pero este ya es una colonia, ¿no? Esos seres viven en colonias. Vamos a ver el video. Que vamos a ver ahí cómo usan la curvatura para medir la forma del borde de la pared que limita el ser vivo, ¿no? Este ser microscópico.